damos inicio a este breviario para el acompañamiento tutorial que será desarrollado por la maestra Itzel Lugo Sánchez, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, con estancia de investigación en la Universidad de Huelva, España, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y tallerista desde el 2015 con perspectiva de género e intergeneracional. Ha asistido a investigadores SNI, CONACYT, así como ha participado en proyectos de investigación sobre periodismo, derechos humanos y alfabetización mediática y digital. Ha colaborado en medios digitales, radiofónicos, públicos y podcasts con temas de infancias, feminismos y derechos humanos. Además, fue consultora de Observatorio Regional para el Monitoreo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en América Latina y el Caribe, de Tejiendo Redes Infancias, cofinanciado por la Unión Europea. Actualmente coordina, además del trabajo en el CIDE, la Escuela de Periodismo para Niños y Niñas y asiste a la revista Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación e interés es infancias y niñez, niñas, tecnologías, feminismos y periodismo infantil. Bienvenida, maestra Itzel, es un gusto tenerla aquí. Adelante. Muchísimas gracias por esta invitación. Y pues esta es se podría decir que la tercera vez de forma más, digamos, directa, en concreto trabajando con profesores y profesoras del POLI de educación media superior. Entonces, ya esta segunda invitación que me hizo el profesor Néstor a mí me pareció, y de hecho ya, miren, ya reconocí a la profesora Juanita María, que de hecho Gracias. Sí, de hecho ahí tiene su fondo de proyecto aula. Sí. Ajá, y justo esa fue la primera experiencia de encontrarme con profesores de su comunidad. También ya había la profesora Renata. Bien, pues un gusto de nuevo encontrar caras conocidas, y a quienes no me conocen, como ya dijo el profesor Néstor, soy Itzel, encantada de estar aquí, y especialmente frente a un gran desafío, porque pues ustedes cuántas experiencias no tienen ya en esto de acompañar estudiantes y específicamente en la parte de tutorías. Entonces, en ese sentido, llegar y decirles lo que tienen que hacer, para nada, no va por ahí la cosa, en el sentido de ustedes tienen la experiencia. Y por ahí, justo en la semana en redes sociales, me encontraba con una frase que decía algo así como: una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no? Como dicen por ahí, de la teoría a la práctica hay mucho trecho. Entonces, en ese sentido, habría que ir revisando todo esto a la luz de sus experiencias, y no solo eso, sino a la luz de las experiencias con sus diferentes estudiantes, ¿no? Lo cual vuelve algo más complejo, porque al final, pues, en ese sentido, las y los seres humanos siempre damos sorpresas. Entonces, una vez hecho este preámbulo, les voy a compartir pantalla. Denme unos segundos, por favor. Bien. Les voy a compartir pantalla, ya está. Si me indican, por favor, si se ve bien, por favor. Sí. Perfecto. Pues, si tienen algún comentario, me encantaría que utilizaran el chat. Si quieren también abrir micrófonos, si les es más cómodo, por favor. Y vamos a platicar, vamos a charlar sobre las herramientas metodológicas para acompañar. A mí de pronto son los temas que más me emocionan, y esto por mi formación desde la investigación y la docencia, ¿no? Que al final es algo muy, muy complementario. Entonces, antes de esto, me gustaría
que, déjenme, les voy a compartir este link. No sé si aquí todos y todas han usado Jamboard. Pues, si no se han metido a esta herramienta, también se las recomiendo. Está muy útil. Y primero me gustaría que nos respondamos desde su experiencia y de forma muy concretita. Para ustedes, ¿qué es acompañar? Entonces, si se meten a este link, si no alcanzan todas y todos, no se preocupen, las personas que alcancen meterse aquí y por aquí puedan poner su respuesta, por ahí ya hay un micro abierto. Ahí está, muchísimas gracias. Si se pueden meter a este link y escribir en una notita, cambio de pizarra, aquí, ya hay varias personas. Justo, entonces, Yar, muchas gracias. También pueden agarrar estas notitas y aquí mismo escribir su respuesta. Yar, bueno, por aquí ya tenemos una que es Yar, muchísimas gracias a quien ya comenzó. En caso de que no logren meterse todas y todos, les agradecería muchísimo también sus respuestas en el chat. Son bienvenidas. Estar presente con los alumnos, qué interesante. Acompañar es estar cerca de, escuchar. Estar cerca de. Entonces van saliendo, si pueden agregar más ideas, estaría buenísimo con base en lo que ustedes han vivido. Ir con los alumnos en su razonamiento, dice la profesora Virginia Hernández. Muchas gracias, profesora. Avanzar, qué interesante, avanzar. Sí, avanzar. Escuchar de forma empática. De acuerdo. Yar, estar al lado de, por ahí están haciendo hasta un dibujillo. Compartir emociones, qué interesante. Tenemos aquí Yar, María Inés, la profesora María Inés Centeno coincide aquí con la palabra guiar. Ser resilientes. Qué bien, resolución de problemas. Muy bien. Caminar al lado de los alumnos en su andar no sé qué decirle académico. Muchas gracias. Por ahí es muy peculiar cuando se nos abren los micrófonos, ¿no? Y a veces nos ayudan bastante a darle dinamismo a las sesiones. Rocío Granados, la profesora, dice estar presente, por aquí también coincide, compartir y guiar. Ser punto de apoyo, guiarlos en su trayectoria académica, ir juntos. Bastante bien. Hay muchos comentarios, muchas experiencias que en ese sentido se encuentran y también tenemos algunas que no suelen repetirse tanto. Por ejemplo, comprender, estar presente. Por ahí la vi 2 veces o solo fue una. La cuestión de la empatía, aquí alguien más escribe orientar, asesorar en su trayectoria académica. Asesorar, de acuerdo. Pues a partir de toda esta experiencia de su parte, que siendo esta, digamos, nuestro punto de lanza, vamos a ver entonces, de acuerdo para la poderosísima RAI, dicen, que es acompañar. Por aquí tenemos, seleccioné estas definiciones, 5 en total. Hay más, pero las otras ya, me parece que eran otras 2 o 3. Pero me parece que aquí está lo sustancial. Estar o ir en compañía de otra u otras personas, juntar o agregar algo a otra cosa, existir junto a otra, existir junto a otra o simultáneamente con ella. Eso está bien interesante porque se remonta a esta idea del estar presente. Dicho especialmente de la fortuna, de un estado, de una cualidad o de una pasión. Existir o hallarse en una persona. También esto está bien interesante. Participar en los sentimientos de alguien. Entonces, aquí tenemos algo, aquí tenemos no solo algo, sino diferentes elementos que podemos resaltar y que hacen justamente
más complejo el ir acompañando, porque no solo acompañamos de forma racional procesos de aprendizaje, ¿no? O en ese sentido, como una como profesora o uno como profesor enseña y ya está, y el estudiante aprende, ¿no? Qué maravillosa, entre comillas, sería la educación y al mismo tiempo qué simple que así funcionaran las cosas. Pero no es así, ¿no? Y si nos remontamos a nuestro aprendizaje, pues vemos que en ese sentido hay muchísimos matices. Entonces, por aquí, por ejemplo, nada más leo esto, también para que no se nos vaya. Raquel Serrano, compartir y guiar, la profesora María del Pilar, mediaciones que ayudan a fluir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mire, profesora, qué interesante concepto nos pone aquí sobre la mesa, mediaciones. En el campo de la comunicación, no sé si por aquí hay alguna comunicóloga, comunicólogo, uno de nuestros libros base es el de mediaciones, así tal cual mediaciones, de Barbero. Entonces, por aquí nos saluda la profesora Marisol. Buenas tardes, profesora Marisol. Entonces, ahí está. ¿A qué se refiere esta cuestión de las mediaciones de acuerdo con Barbero? Justamente que estamos expuestos a diferentes mediaciones que inciden, atraviesan nuestros diferentes procesos de interacción, de socialización, de aprendizaje. Que la cosa no es tan sencilla como si de pronto jugamos un videojuego violento y ya por ende somos personas violentas, ¿no? Nos dicen, a ver, en ese proceso hay diferentes mediaciones, lo mismo con la educación. Entonces, que nos ponga sobre la mesa el concepto, profesora, es muy interesante. Aquí el profesor Javier dice, estar al tanto de las problemáticas que se les presentan. Muy bien, vuelve a aparecer la palabra problemas. La profesora Margarita dice ser empático y resolver dudas, una cuestión que ya había salido también. La profesora María Margarita, apoyar en su aprendizaje. Y tenemos eso. Entonces, en función de todo esto, ¿qué son las metodologías participativas? Es algo que ya venimos haciendo y que no sé si de su parte ya le habían puesto nombre y apellido, ¿no? Pero a veces es algo que incluso hacemos de forma empírica y que lo hacemos porque en el momento necesitamos resolver, digamos, alguna inquietud y de pronto el estudiante no nos cacha y tenemos que hacer uso de lo que en ese momento se nos ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué implican estas metodologías participativas? Perdón. Es algo muy interesante porque, digamos, epistemológicamente, es decir, incluso existencialmente, desde la forma en que nos posicionamos ante la otra persona, partimos del hecho que la otra persona es una agente o un agente activo. ¿Esto qué quiere decir? Pa' pronto, que no es una persona pasiva, ya saben, como las esponjitas que todo absorben y que todo aprenden sin reflexionar y sin pensar ni sentir de su parte, sino que de su parte justamente está sucediendo algo, suficiente movimiento para que la persona en ese sentido se pueda hacer cargo de su conocimiento. Claro que en ese sentido, valga la expresión, el proceso, la cosa no es tan sencilla, porque inciden diferentes ahí elementos, incluso estructuras, ¿no? Si de pronto el estudiante en casa está pasando por, no sé, vive en un entorno de violencia, pues evidentemente eso va a afectar en su aprendizaje, ¿no? Va a llegar, no sé, imagínense, con todo esto, ¿no? Que vino a ahí acentuarnos la pandemia o a hacerlo visible, las situaciones de violencia en casa. Este video, no sé si recuerdan, muy fuerte, de una maestra de inglés que está dando su clase y de pronto su esposo o su pareja, no sé quién, le empieza a violentar y obviamente el micrófono está prendido y pues ahí nos damos cuenta de todo lo que está detrás del telón, ¿no? Entonces, evidentemente cuando estamos en un entorno así, sea estudiante, sea maestra, sea quien sea, pues todo eso va a incidir. ¿Qué más implica este tipo de metodologías?
la implicación de nuestra subjetividad. Entonces, aquí, esto ustedes ya lo decían, la cuestión emocional, por ejemplo, ¿no? O sea, que inevitablemente nos va a salir nuestro yo. Aquí nos ponen el registro de la asistencia en el chat. Entonces, sí, no nos podemos quitar a nuestro yo, ¿no? A nuestra subjetividad. No sé si ustedes como profesores, profesoras también, ¿no? Cuando de pronto un estudiante no nos cae muy bien o un estudiante con el que nomás ahí no hacemos clic, pues evidentemente todo eso incide, ¿no? O que no le caemos bien también. Está bien interesante, ¿no? Y pues, ¿qué hacemos ahí? Pues tampoco somos moneditas de oro, como bien dicen, para caerles bien a todas y a todos, pero son cuestiones que ahí están. Y en ese sentido, pues, ¿qué más implican estas metodologías participativas? Buscar que, en este caso, los estudiantes, las estudiantes se apropien de lo que están aprendiendo, que les haga algún sentido para que eso que les estamos enseñando, que les estamos compartiendo, en algún punto digan, esto ya sé dónde más lo puedo aplicar, ¿no? Que no solo sea para pasar un examen, que a veces sí, es importante, no quiere decir que no lo sea, porque es parte de todo, de la institución misma, pero es pensar cómo los conocimientos o el conocimiento también puede trascender. Y en ese sentido incluso hasta puede empoderar, ¿no? O sea, un estudiante, una estudianta, seguramente les ha pasado, ¿no? Que de pronto es alguien que toda la vida le han dicho que es un tonto, que es una tonta, y que un día se da cuenta que sí puede ser bueno en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, y de ahí decide dedicarse a, no sé, a la ingeniería, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante cómo las metodologías participativas en este sentido pueden funcionar como recursos, como herramientas, tal cual, ¿no? Así como cuando uno va al psicólogo y va por herramientas, ¿no? Para resolver ahí cuestiones de la vida. Entonces, aquí les traigo una cita que me agradó bastante. Las metodologías participativas son métodos y enfoques activos que animan y fomentan que las personas se apropien del tema y contribuyan con sus experiencias. Los participantes contribuyen de forma activa al proceso de enseñar y de aprender en vez de recibir pasivamente la información de expertos de afuera que en ocasiones pueden desconocer o no entender. Entonces, aquí la profesora María del Pilar dice, hace referencia al rol de quienes educan a grupos de jóvenes o a otras personas. Estos pueden ser voluntarios o profesionales. Sí, sí, sí. Y me parece que aquí se los voy poniendo como, ya se los voy anticipando, cómo es que las metodologías participativas nos pueden ayudar en el aula, ¿no? O sea, me parece que es ahí una pregunta y es también una invitación porque me atrevo a decir que no hay una receta, ¿no? No es como esta es la receta y esto es los pasos que ustedes deben de seguir, porque incluso ustedes en ese sentido ya tienen sus planeaciones, ya tienen sus formas, ¿no? Que no solo han leído, sino que sobre la marcha han surgido. Y en ese sentido, por ejemplo, pienso, las metodologías participativas nacen de contextos de intervención, así tal cual, en comunidades. Y cómo eso se ha llevado a las ciencias sociales, por ejemplo, para investigar, ¿no? Tal cual en una investigación, en un estudio de corte cualitativo. Ahora, ¿cómo eso lo podemos llevar a un aula en el ámbito educativo? Entonces, hay una disculpa que... Listo. Entonces, dejando esta pregunta sobre la mesa, ¿para qué en ese sentido pues, nos servirían las metodologías participativas? Algo que está bien interesante es que nos ayudan a repartir las responsabilidades, ¿no? En este caso ya no es el profesor, la profesora, la única responsable
Es más, hasta uno se puede quitar como ese gran peso de encima, de si no aprende es culpa de la profesora, ¿no? Y así hasta como con el dedito enfrente de una, ¿no? O de uno, pues no, es pensar que en ese sentido el estudiante también es responsable de lo que aprende, de lo que no aprende y de lo que medio aprende, ¿no? Que a veces venimos desde políticamente, ¿no? Socialmente, de estas culturas tan paternalistas que si no nos dan todo peladito y a la boca, pues ya uno no hace lo suficiente justo por ser parte de su conocimiento. ¿Para qué más? Y esta es una cuestión que señalaban hace rato en nuestra lluvia de ideas. Resolver un problema de forma muy práctica y concretita. Entonces, esto, por ejemplo, en el marco del proyecto Aula, pues está buenísimo, porque son justo herramientas que nos permiten implicar a las y los diferentes actores, sin dejar claro la responsabilidad que en ese caso o que en este caso o en cualquier caso tendría la profesora o el profesor. Y una cuestión que también en ese sentido es bastante pertinente es que nos permite desarrollar habilidades a largo plazo o para el largo plazo, ¿no? Que no solo se queda para, justo como les decía hace rato, ¿no? Tener una calificación y después de eso ya se me olvidó. Es como de alguna forma, ay, disculpen, es como de alguna forma pensar, por ejemplo, cuando en la primaria nos enseñaron a sumar y a restar, que justo aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir son habilidades para la vida, ¿no? Si de adulto no sabes eso, híjole, pues sí, o sea, ahí, ahí hay una gran falta y que en ese sentido es bien interesante eso porque piensen en personas analfabetas, justo no saben leer y escribir, pero sumar, restar, multiplicar sí saben, ¿no? Entonces, es pensar de alguna forma cómo podemos transformar estos conocimientos, cómo pueden ir más allá. Y en ese sentido, en función de la definición que les mostraba, ¿qué resaltamos? Respecto a las metodologías participativas, ¿cómo son métodos y tal cual son métodos cualitativos, ¿no? Porque aquí cabe destacar, los métodos cuantitativos son muy importantes, sí, y aquí sería también muy interesante ver cómo de alguna forma pueden abonar, pero en este caso son cualitativos y que pertenecen a enfoques críticos, ¿no? Porque nos vienen a cuestionar de alguna forma estas estructuras y que en ese sentido pues también nos ayudan a cambiar o a transformar parte de lo que venimos haciendo. Luego, experiencias y que esto se relaciona mucho a la cuestión de la subjetividad. Aquí son muy importantes las experiencias y esta cuestión, volvemos a resaltar la cuestión de la apropiación. Aquí les traigo otra cita. El aprendizaje participativo también proporciona a la gente un marco de habilidades y conocimientos que pueden usar en cualquier situación para explorar distintos temas y actuar sobre ellos. Entonces, aquí lo interesante es cómo las metodologías participativas nos permiten actuar. Actuar porque consideramos que sí, el aprendizaje se da en el marco del aula, pero también puede ir más allá, ¿no? Entonces, aquí es importante considerar cómo la escuela se enmarca socialmente en diferentes ámbitos y cómo la escuela también en ese sentido puede contribuir o no a solucionar problemas, ¿no? Y aquí me genera total sentido el lema del Instituto Politécnico respecto a la técnica al servicio de la patria, ¿no? Es como esta técnica sí que se aplica en el marco de la escuela, que se aprende ahí, sale y ayuda a cambiar, a solucionar, incluso a transformar. Ahora, en términos concretos, ¿qué implican estas metodologías participativas? ¿No? Entonces, aquí les traigo algunos puntos
Y aquí quiero resaltar y también quiero recalcar que no son puntos que se tengan que aplicar sí o sí, ¿no? Sino que también en función de las diferentes experiencias y de las condiciones mismas, que es una cuestión que vamos a retomar más adelante, pues vamos viendo. En ese sentido, la primera son los juegos. Y juegos, entiéndase de diferente forma un juego. ¿Saben? Ahorita, por ejemplo, con la cuestión de las tecnologías, podemos armar una presentación a modo de videojuego y es sencillo, porque también ya tenemos por ahí las plantillas. A veces parece algo, sí, difícil, ¿no? Y decimos, ¿y ahora dónde le pico? Pero ¿qué tal y lo descompongo? Pero a veces es una cuestión que solo precisa que nos metamos a explorar y a picarle, ¿no? Y a ver qué sale. Entonces, con juegos, por ejemplo, me refiero incluso a eso, ¿no? Por ejemplo, una trivia en una aplicación o en un programa que hagas con base sí, en algún programa o aplicación, perdón, y de eso hasta hacer algo en ese sentido presencial, ¿no? Que también esto de pronto, perdón, se conoce como técnicas rompehielos, que nos permiten reconocer a la otra persona, incluso a veces para saber cómo está la otra persona, ¿no? Pero de pronto cuando preguntamos así en corto, ¿cómo estás? Nuestra respuesta en automático es bien, y se queda ahí. Entonces, justo pensar en otro tipo de técnicas nos permiten quizá ahí conectar, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, en una tarea, justo que les dejé a profesores de la comunidad del IPN, les ponía casos hipotéticos, como qué pasa, por ejemplo, si te encuentras con una persona, una chica, un chico X, que no quiere participar, ¿no? No se anima, no encuentra tema, etc. Y ahí las y los profesores ponían algunas estrategias que seguramente han llevado a cabo. Incluso habían trabajos muy, muy buenos en donde así tal cual, ¿no? Mencionaban como paso 1, primero me acerco a ella y como para no llegar directamente y preguntarle cómo estás, porque seguramente eso lo tome de forma invasiva, me pondría a platicar con ella, no sé, de algo que le gusta, ¿no? De alguna serie, no lo sé. Entonces, justo este tipo de herramientas nos permiten eso, romper el hielo. Eh, y también tomar de forma flexible, de pronto también este proceso de aprendizaje. Punto 2, elementos visuales. Aquí los elementos visuales, pues como ustedes saben, se han ampliado con esta cuestión de las tecnologías, ¿no? Y de pronto ha sido un sí o sí, porque al tener que hacer las clases en línea, pues es echar mano de todos los recursos que se puedan. ¿Y a qué nos ayudan estos elementos visuales? A describir y analizar. De pronto a darnos cuenta de los diferentes contextos que habitamos y en ese sentido, en cómo incluso se pueden conectar los problemas o el problema que queremos resolver, sea el área que sea, con dichos contextos. Entonces, son elementos pues bastante en ese sentido pertinentes y no solo eso, sino que nos permiten conectar hasta con los gustos de las y los chicos, ¿no? Porque pues en ese caso pues evidentemente existen brechas, ¿no? Brechas de brechas generacionales y pues habrán cosas que de pronto no entendamos, ¿no? Pero creo que también hay referentes culturales. Echarnos un chapuzón a eso puede resultar interesante, incluso hasta preguntarles. Herramientas auditivas. Por ejemplo, ahora que los podcasts volvieron con cierto auge. Entonces, por ahí tenemos la opción de emplear podcasts. Hay diferentes plataformas, ya saben, desde Spotify hasta iVoox, en donde podemos encontrar sobre diferentes temas
e incluso en YouTube hay podcast, obviamente sin imagen. Aquí otro tipo de técnicas son los juegos de roles, o también les llaman los sociodramas, perdón, o dramatizaciones. Entonces, también a veces escuchamos este tipo de palabras y pensamos que es algo muy complicado, ¿no? Como que no puede aplicar o no, espérate, yo no soy psicóloga o psicólogo, ¿no? A mí no me toca eso. Cuando si lo tomamos de forma, digamos, lúdica, pero también seria respecto a lo que implican socialmente y su fundamentación metodológica, es algo bien interesante y que podemos hacer incluso sin actuar, simplemente hablando y obviamente utilizando la imaginación de pronto, ¿no? Cuando hace falta en ese sentido conectar para describir y analizar evidentemente. Y pues evidentemente los conversatorios. Aquí incluso podríamos hacer un desglose más detallado. ¿Qué tipo, por ejemplo, de conversatorios, no? Podemos encontrar. Podría ser incluso desde una entrevista grupal hasta grupos de discusión, no lo sé, pero me parece que es algo que podemos prescindir, ¿no? Entonces, es considerar los conversatorios desde su forma más flexible que nos permita, que nos permita generar un clima para encontrar respuestas, ¿no? Y sin perder la parte de la conexión, que desde el argot, digamos, psicológico se le conoce como el rapport, ¿no? Cuando generamos confianza, cuando la otra persona, digamos, está en sintonía con nosotras y con nosotros. Entonces, aquí en los conversatorios es muy importante considerar los diferentes elementos que hay en torno a o en el mismo entorno. No es lo mismo que estemos en línea, que estemos en un espacio, no es lo mismo que estemos incluso en un escritorio en donde uno como profesor está del lado del profesor y el alumno está del lado del alumno, a que estemos en una mesa redonda, ¿no? Son elementos que en ese sentido inciden y que acentúan o no las relaciones de poder. Entonces, inevitablemente, uno a uno es el profesor, es la maestra, es el maestro, el alumno es el alumno, pero eso no implica que se pueda generar diálogo y que se pueda generar respeto y, como decían hace rato, empatía, ¿no? Entonces, antes de pasar con los tips, por acá les traigo unos videitos, pero me interesa especialmente uno. Y ojo con esto. El video, les voy a spoilear, como dicen las y los chavos. Ojo con esto. El video está explícitamente en un contexto comunitario, ¿vale? Entonces, desde ahí ya tenemos un gran matiz. No vamos a encontrar este entorno escolar. En ese sentido, pues se nos vienen muchísimos retos, ¿no? O sea, ¿cómo llevarlo? Es la pregunta, ¿no? No, el salón de clases per se no es la calle que nos permite de pronto hacer y deshacer, ¿no? Entonces, vamos a tomar con esa reserva, pero lo que a mí me interesa es que veamos cómo se aplican estas diferentes técnicas en función de las necesidades de ese espacio. Entonces, en nuestro caso, habría que identificar cuáles son las necesidades del aula. Que bien, me parece, podríamos hacer un mapa general entre las 61 personas que hay conectadas y decir, a ver, estas son las necesidades comunes, pero incluso cuáles son esas necesidades particulares. Entonces, ahí tendría, digamos, que pasar lo común a la luz de lo particular, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver el video. Ya están en mi pantalla, perdón, de YouTube. Sí, ya. Sí. Muy bien. Sí. Apagaré mi video para que se vea mejor.
Estamos en la Casona de Mahuaca, mi nombre es Guillermo, venimos a presentar lo que es el taller de técnicas participativas. El taller tiene que ver con poder transmitir a líderes comunitarios, docentes, operadores en salud, herramientas didácticas para trabajar con grupos en la comunidad. Vamos guiando a la gente a participar de una travesía. Paseamos por el Parque Nacional del Cono Invertido. Cono Invertido de Pichón Rivier. Que va trabajando todos los módulos, los vectores que tiene un grupo para conocerlo. Que es la cooperación, la comunicación, la pertinencia, la pertenencia, la afiliación, la tele, el aprendizaje. Para lo último terminar trabajando y pensando lo que son actividades callejeras. ¡Por el derecho a jugar! ¡A jugar, a jugar, a jugar! El taller es vivencial, nos basamos en la experiencia, en lo que van sintiendo. Todo esto es mediante un juego, vamos pasando puentes, vamos pasando islas, vamos pasando diferentes actividades que va haciendo al grupo cohesionarse. Por otro lado, que puedan a partir del juego vivenciarlo para poder transmitirlo. También pensando en realmente lo que estamos haciendo, digo, el juego como analizador. Hay un mismo componente lúdico en todos los recursos que van surgiendo en la sociedad, en la comunidad, que en todos tiene el ADN lúdico. El jugar no es solamente para niños, el jugar es para todos. Ella llamó recién, es un hijo de su madre. Yo estoy mirando lo que ella está mirando con tantas ganas. Cada una hizo como si fuéramos los tres ciegos. En realidad siento que es la evolución de 14 años de trabajo donde desde la Casona se ha ido trabajando en diferentes formas en el área comunitaria y se va nutriendo, digamos, el área comunitaria de este tipo de cursos. Ese es en uno de los objetivos. Los otros objetivos es que las técnicas y las cuestiones que nosotros trabajamos se vayan multiplicando por diferentes lados. De acuerdo, entonces, por ahí, como se habrán dado cuenta, justo nos podemos identificar claramente el contexto. Es un contexto de calle, es un contexto comunitario. Lo interesante es cómo las metodologías participativas les ayudan a conseguir, primero, a identificar sus necesidades y en ese sentido a conseguir diferentes objetivos que ayuden a darle solución a esas necesidades. Entonces, en función de las técnicas que vimos, y primero aplicado al contexto del video, contexto comunitario, me gustaría que nos pudiesen compartir alguien qué técnicas observó que se utilizaron. Por favor. De cooperación, de que todos se tienen que integrar para cooperar y realizar una actividad. Muy bien, muchas gracias, profesora. Araceli, Boca 7. Araceli, muchas gracias. Por aquí, por ejemplo, la profesora Alma Araceli, no, es alguien más, ¿verdad? Sí, su tocaya. Sí, sí es mi tocaya. Yo soy Araceli Esperanza, ella es Alma Araceli. Pues ya hablaron las tocayas. Los juegos. Somos de la Boca 7 además. Y pertenecemos a la Boca 7. Mira. La Boca 7 viene poderosa. Sí, parece que sí, parece que siempre intervenimos. Participativas. Sí, parece que somos acaparadoras, pero bueno. Trabajo colaborativo, maestra Itzel. Muy bien, trabajo colaborativo. Muchas gracias, profesora Juanita. Y por aquí también nos han puesto la profesora Lourdes, dinámicas de grupo. Exacto, ¿no? O sea, la profesora Tania también dice trabajo colaborativo, coincide con la profesora Juanita, de integración. Justo también
son estas técnicas llamadas de rompehielos. Y aquí la profesora Graciela nos dice del CECIT 4. Los juegos lúdicos pueden ser efectivos para, como dijo usted, rompemos el hielo y algunos participan más que otros. Ese punto que nos pone la profesora Graciela es súper importante, ¿no? No quiere decir que empleamos metodologías participativas y todas y todos ya estamos súper implicados, implicadas, conectados, etc., porque pues evidentemente incluso tenemos diferentes personalidades, ¿no? Y a veces lo que para ciertas personalidades movimiento podrá ser algo que hasta sus cuerpos necesitan, para ciertas personalidades es como de no, o sea, que no me digan que me pare, ¿no? Y hasta estás así de, no puede ser, ya nos van a decir que nos pongamos todos a cantar, bailar, porque tampoco se trata de eso, ¿no? De obligar al grupo a que se comporte de cierta forma. Entonces también ahí habría que digamos ir con la suficiente flexibilidad para que en función del contexto identifiquemos y obviamente propongamos. Por ahí siguen escribiendo. Aunque en el video también hay una expresión corporal y una expresión oral. De hecho, cuando están como haciendo como una manta, ahí también yo estoy viendo como que están haciendo expresión corporal en una manera para comunicarse también. Sí, súper interesante. Y bueno, ahí también la expresión corporal da más, bueno, si ya se domina una expresión corporal, ya se da más confianza en un ámbito donde se puede expresar algunas ideas, porque la verdad es difícil la expresión corporal más que la oral. Por ejemplo, ahorita si yo me paro y quiero expresar algo, es como que me va a costar más trabajo, a comparación de que estoy expresándome oralmente es más convincente, ¿no? O más fácil a una expresión corporal. Y también es muy importante que a los jóvenes se les inculque eso, ¿no? Se les induzca a que también ellos puedan entrar en ese ámbito, porque sí es muy difícil. De hecho, hasta cuando van a acercarse a nosotros, cuando van a comentarnos algo, parecen chavos del 8, están cantinfleando y están, o sea, sí son situaciones en las que sí creo que sí también tenemos que hacer un poquito de hincapié. En esa parte, considero que también las expresiones corporales sí tendrían un énfasis muy importante, lo que es el teatro, para que nos ayude a expresarnos corporalmente, tanto oralmente también. Y además también asimilar y razonar. Bueno, esa es mi opinión. Totalmente. Muchísimas gracias, profesora Araceli. Nos pone muchos puntos sobre la mesa bien interesantes e importantes, e incluso se adelanta por ahí. Ya la profesora ya está aplicando la respuesta a qué podemos llevar ahora al aula. Y por ahí también hay una cifra que nos dice, no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero sí estoy segura que es arriba del 50%, comunicamos más de forma no verbal que lo que decimos verbalmente. Bueno, ahorita estas videollamadas por Zoom nos salvan, ¿no? Nos vemos nada más así. Pero cuando estamos presencialmente, pues ahí no, por más a veces de pronto que nos querramos esconder, es más complicado. Entonces, vamos a retomar lo que nos compartió la profesora Araceli más adelante cuando justo conectemos qué podemos llevar al aula de todas estas metodologías participativas. Y aquí la profesora Mari nos dice, hay motivación en el equipo. Y aquí sería interesante también conectarlo con lo que ya nos han puesto sobre la mesa, ¿no? Todas estas técnicas que aplican, tanto lúdicas como artísticas, cómo facilitan o no la motivación, la implicación, y que justo eso posibilita la apropiación de. Entonces, a eso nos referimos con la apropiación. La profesora Margarita dice, el juego para todas las edades, eso también es bien interesante, justo cómo están implicados personas de diferentes edades, ahí está
diálogo corporal, diálogo más allá del habla intergeneracional. Y la maestra María del Pilar dice integración social, la maestra Marta Bonilla mediante el juego, el aprendizaje significativo, los juegos de roles, efectivamente profesora, eso es la primera que lo menciona, me parece. La profesora Michi dice técnicas que generan confianza para que los participantes se sientan cómodos y se integren a las actividades. Efectivamente. Entonces, me parece que aquí el reto, y conectando con lo siguiente, sería ver cómo es que implementamos diferentes técnicas, claro, en función de las condiciones, porque muchas veces nos encantaría, pero a veces entre las diferentes actividades y entre la vida personal no nos da la vida, pero sí ver cómo podemos integrar diferentes técnicas para, digamos, las diferentes necesidades y desafíos que nos muestran los y las estudiantes, ¿no? Que sí hay cosas en común, incluso generacionales, pero que a veces pues sí, o sea, el hecho de que un estudiante esté pasando por una situación de violencia familiar le cambia todo, ¿no? O que de pronto sea el estudiante quien se tiene que mantener a sí mismo. Entonces, además de trabajar, tiene que estudiar, ¿no? Entonces, no, su implicación no puede ser la misma ni su compromiso. Entonces, ahí tenemos varias cuestiones que nos ayudan a matizar las diferentes problemáticas. Y bueno, les voy a mostrar otro videíto. Este sí no se los voy a mostrar completo. Me pareció muy interesante porque voy a saltarlo primero y yo les voy a dar el contexto. Quien hizo el video es un estudiante. Entonces, fíjense, desde aquí es muy interesante ir analizando estos videos, porque, o sea, imagínense, es un estudiante que hace su video, que al final, pues también sube a YouTube, pero como a su vez este video ya sirve para otras clases, otras sesiones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el canal de YouTube se llama Auxiliares Didácticos. Evidentemente, el canal de YouTube tiene sus cuestiones digamos, a mejorar de alguna forma, pero también es muy, muy eficiente para consultar en términos generales, ¿no? Y ahorita para lo que queremos hacer, pues nos viene bastante bien. Entonces aquí lo que hace esta estudiante, que además es de enfermería, es rastrear el origen de las metodologías participativas. Y esto se los comentaba hace rato, cómo las metodologías participativas surgen en contextos de proyectos de intervención. Pero en ese sentido también como hasta las ciencias sociales ya se las han apropiado. Y de ahí viene este concepto de la IAP, o la investigación acción participativa, que implica justo cómo uno a uno cuando investiga se implica, ¿no? con las personas que estás estudiando. En este caso, podríamos pensarlo también en el aula, o sea, cómo como profesores, profesoras nos implicamos y en ese sentido participamos. Entonces, déjenme ver. Aquí estamos. Relacionado con ámbitos educativos formales o no, que de ustedes escucharon acerca de este concepto, relacionado con ámbitos educativos formales o no. ¿Sí se escucha, perdón? Sí, sí se escucha. Sí se escucha, maestra. Sí, está bien. Ah, perfecto. Es que no supe si se había compartido el audio, pero viene un pedacito. Participativa. Tal vez, algunos de ustedes escucharon acerca de este concepto, relacionado con ámbitos educativos formales o no, que involucran un grupo de personas o comunidad, desarrollando una actividad pedagógica. Esta práctica comenzó desde los años 80 del siglo pasado, en donde el ser protagonista y constructores de conocimiento es uno mismo, rompiendo la barrera educador-educando. Ahora bien, definámoslo. Según la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la metodología participativa es un proceso que concibe a los participantes como agentes activos y no pasivos, como simples receptores.
De esta forma promueve y procura que todos los integrantes del grupo participen. En otras palabras, es una forma de concebir y abordar los procesos de enseñanza, aprendizaje y construcción del conocimiento. Entonces busca dar a conocer el conocimiento previo sobre un tema, dar más información o conocimiento sobre un tema, retroalimentación. Y por último, los participantes adquieran más conocimiento sobre el tema. Las metodologías participativas tienen ciertas características que permite diferenciarlas de otros auxiliares didácticos o técnicas cualitativas o social. La primera característica es lúdica, o sea, a través de juegos se impulsa el aprendizaje. La segunda es interactiva, o sea, promueve el diálogo y la discusión de los participantes con el objetivo de confronte de ideas, claro, en un ambiente de respeto y tolerancia. La tercera es creativa y flexible, ya que no responde a modelos rígidos y autoritarios. La cuarta característica es que fomenta la conciencia grupal y crea un sentimiento de pertenencia. La quinta es que establece el flujo práctica-teoría-práctica, ya que posibilita la reflexión individual y colectiva para volver a la realidad con una práctica enriquecida por la teoría y la reflexión. La sexta característica es la formativa, o sea, se permite la transmisión de información pero se prioriza la formación de los participantes por el pensamiento crítico, la escucha, conciencia en sí y los demás, etc. Otra característica es la procesal, o sea, brinda el contenido pero se prioriza el proceso. Y por último es comprometida y comprometedora, ya que promueve eso en los participantes durante el proceso. Bien, entonces, ¿quiénes participan? Pues deja y te... De acuerdo. Entonces, me pareció muy interesante este video porque independientemente de la cuestión, digamos, técnica, del cómo se nos presenta, es lo que se nos está presentando. Evidentemente el cómo es muy importante, pero acá lo interesante es incluso quién hace ese video, los datos que se recupera y en ese sentido las ideas que encontramos respecto a las definiciones que ya venimos revisando. Entonces, ya vamos cerrando la sesión y en ese sentido vámonos con unos tips, cuestiones muy prácticas que en ese sentido se pueden considerar para aplicar las diferentes metodologías participativas. Entonces, acá, implican el empleo de diferentes recursos. Entonces, de aquí y aquí genera muchísimo sentido la cuestión de la creatividad que nos resaltaban en este video pasado, el uso de videos, de lecturas, de podcasts, incluso de las mismas redes sociales digitales. O sea, de pronto el aventurarnos a por ahí integrar o considerar desde Instagram hasta TikTok es interesante, ¿no? A veces encontramos TikToks muy interesantes, educativos, que te cuentan en menos de un minuto. Yo me he encontrado con varios, por ejemplo, sobre el SAT, ¿no? Contadores, contadoras, que te dan diferentes tips, hacks, ¿no? De cosillas, por ejemplo, que un ciudadana común y corriente, pues de pronto se nos pasa. Entonces, siguiente. El espacio. ¿Cómo los espacios nos condicionan? Que es ahí una cuestión también que hace rato mencionaba. Es decir, de pronto cómo estamos sentados, ¿no? Incluso cuál es la modalidad, si hay una pantalla de por medio. Una profesora decía mediaciones. ¿Qué nos está mediando? ¿Cuántas cosas? Incluso estructuralmente, ¿saben? O sea, de pronto si se trata de si es mujer, si es hombre, profesor, profesora, son cuestiones que en ese sentido inciden y que de pronto, por ejemplo, una alumna puede sentir más confianza con una profesora mujer. No sabemos, no es garantía, pero sí son cuestiones que están ahí. Otra cuestión a considerar, y me parece que con esto cerramos, es la cuestión de los acuerdos. ¿Cómo podemos generar acuerdos? Y es una cuestión, me parece, una pregunta bastante desafiante y en ese sentido que no es para resolverla hoy, pero que sí nos permite pensar en otras formas de generar lo que llamamos reglas e incluso pensar en estos acuerdos. Es decir, cómo a partir de líneas generales propuestas y expuestas, en este caso por parte de la profesora y el profesor, porque evidentemente son estos agentes que por años se han preparado,
que su experiencia les avala, etc. A partir de ese acompañamiento que brindan, pueden generar estos acuerdos en conjunto para escuchar y para dialogar. Y en ese sentido hasta para reajustar algunas cuestiones en conjunto. Y pues de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo la escucha y no sé si por ahí tengan dudas, comentarios, justo cómo podemos llevar esto a proyecto, ya iba a decir proyecto aula, no, al aula, a la cuestión de las tutorías. Y de nuevo, muchas gracias al profesor Néstor por la invitación. Muchas gracias, maestra Itzel. Tenemos por aquí a la maestra Nadia que quiere participar. Adelante, los micrófonos son de ustedes. Hola, hola maestra Itzel. Bueno, hablando de esto del lenguaje corporal y ahorita relacionado con las redes sociales, es cierto lo que decía hace rato la maestra Araceli, ¿no? A los chicos les cuesta mucho trabajo esto del lenguaje no verbal, ¿no? Yo trabajé ahorita esta pandemia, el TikTok, que hicieran un TikTok corporal, o sea, entre ellos, pero por medio de una llamada de Zoom. Y a muchos les daba pena, muchos no querían expresarse, no querían hacerlo y preferían hacerlo individual y luego juntaron los videos y les digo, bueno, no se trataba de eso, chicos, se trata de trabajar en equipo, como fue el primer video, ¿no? Tratar de trabajar en equipo, que los demás vean, a pesar de que estamos en línea, bueno, yo soy muy observadora y hasta estoy viendo sus caras, ¿no? Sus gestos que luego me están haciendo y eso me da a mí mucho trabajo personal con cada uno de ellos. Puedo darme cuenta qué es lo que, como dice, qué es lo que está sucediendo, por qué le está sucediendo. Desafortunadamente luego los tiempos nos rebasan y poder trabajar con cada uno de los chicos, pues es lo que quisiéramos, pero luego no se puede. Entonces eso sería el comentario, la reflexión es cómo podría yo seguir trabajando con cada uno de mis chicos. Me interesan, ¿no? Me interesan todos, luego les digo, me interesan todos, pero desafortunadamente mis tiempos no me dan para estar con cada uno. Puedo identificar qué es lo que está pasando, qué problemática está pasando quizá con cada uno de ellos, pero es mi percepción. Ya cuando hablo con ellos ya sería diferente, porque la expresión corporal que en ese momento ellos me están diciendo es una, pero ya cuando los escucho es otra. Nada más. Gracias. A usted. Quería participar, perdón. Sí, adelante, profesora Margarita. Pues yo siento que ahorita los chicos están todavía mucho más renuentes por este distanciamiento. De hecho, pues casi ni quieren abrir sus cámaras. No sé si se conozcan entre ellos. Y pues hacer actividades de este tipo donde son interacciones realmente personales, pues yo lo veo bien complicado. Sí, totalmente, profesora Margarita, es justo decir cómo tratar de ir contra el contexto. No podemos, así literal, es una pandemia que nos está atravesando y me parece que ese es el desafío. O sea, de pronto la profesora Nadia dice que ella utilizó el TikTok, le costó trabajo, les costaba trabajo expresarse, pero eso ya es empezar a modificar ello. Entonces, lo que hizo profesor está maravilloso y me parece que por ahí va la cosa. Evidentemente, digamos que podría ser mejor si ellas y ellos se implicaran, pero al menos comenzar a proponer ello, me parece que ya es ya dar un pasote enorme y al menos ya no va quedando en uno como profesor, y es pensar también que ellas y ellos se pueden hacer cargo de su aprendizaje, ¿no? Y que no le toca solo a la profesora o al profesor. Ahí la profesora Juanita quiere hablar. Sí, yo creo que es muy importante, maestra, para la aplicación de estas metodologías, la empatía. Yo tuve una experiencia agradable en este semestre, porque bueno, pues sí, las cámaras apagadas, luego no quieren prender o ponen dibujitos así de muñequitos medio raros y pues uno quiere verlos, ¿no? Y en una de esas un niño puso
su foto con su camiseta del Cruz Azul y dije, de aquí soy. Entonces, le dije, ay, Leo, qué bonita camiseta. Le digo, pero estaría mejor la de los Pumas. Y dice, no, maestra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, maestra? Y empezamos a hacer como una empatía entre, que yo no sé mucho de fútbol, pero pues me tuve que enterar en qué lugar quedó el Cruz Azul, en qué lugar quedaron los Pumas, para poder así. Le dije, no, chicos, ahora vamos a irle al Atlas. Nuestro equipo va a ser el Atlas, porque miren, en la tabla. Y entonces empezó una especie como de intercambio, de empatía. Y bueno, yo me dormí cuando pasó el partido del Atlas, yo me quedé dormida, pero el otro día me dijeron, maestra, tenemos que vestirnos de negro y de guinda. Le dije, bueno, solamente si echamos un vuelo, y dice, sí, pero como que en este tipo de metodologías, muchas de las cosas con las que ellos no comparten con otras personas, las comparten con nosotros. O sea, créame, maestra, que hubo una especie como hasta de unión. Este logotipo del 1IM14, yo fui tutora de coordinadora de proyecto de aula de él, y fue tan unido, y no, maestra, vamos a hacerlo, y ellos hicieron el logotipo, hay que ponerlo de fondo de pantalla. Le digo, pero con la camiseta del Cruz Azul, no, maestra, con la camiseta del rojo y negro, que no se vea. O sea, debe haber una especie como de conocimiento. Y yo les dije al final, chicos, yo les agradezco porque ustedes me dejan aprender de ustedes. Ustedes creen que ustedes aprenden de mí, pero yo aprendo de ustedes, porque te dan herramientas así para que te vayas metiendo, ¿no? Y luego el proyecto de Obla lo vio, había como 5 maestros y dicen, maestra, un vuelo. Y le digo, no, mejor, le digo, chicos, ya les están pidiendo un vuelo. Y le hace, vuelo, maestra, no Goya. Le digo, no Goya, no vuelo. Entonces, como que ese tipo de cosas te acerca y te va dando el acercamiento. Yo puse ahorita en el Jamboard que es muy importante el acompañamiento, escucharlos y que te escuchen. Y que te escuchen también, o sea, como que ese es el acompañamiento, escucharlos y que te escuchen. Y creo que se lleva uno muchas experiencias, maestra Itzel. Es cuanto yo quería decir esta experiencia, que fue muy bonita, porque todo el mundo, hasta la piel se enchinaba cuando gritaban y decían, maestra, sí ganó el Atlas. Les dije que iba a ser el Atlas, o cosas así, de alguna manera no profundas, ¿no? Son superficiales, pero que te dan la oportunidad. Maestra, ¿me permite hablar con usted al final de la clase? Sí. Maestra, fíjese que tengo este problema. Maestra, ¿me puede dar unos segundos después de que la clase termine? Es que fíjese que mi papá, fíjese que no tengo esto, fíjese. Entonces, creo que por ahí, por la empatía y por las cuestiones que ellos de jóvenes y sus inquietudes, podemos meter estas metodologías, maestra Itzel. Es cuanto. Muchísimas gracias, profesora Juanita, y qué bonito, y muchas felicidades a usted también, porque ahí ya pudo aplicar en el marco del proyecto Aula. Entonces, le agradezco muchísimo de nuevo. Por ahí también la profesora Araceli y después el profesor Ernesto. Bueno, considero que primero hay que tumbar esa barrera que tenemos de autoridad como profesores, ¿no? Lo que comentaba la maestra Juanita. Siempre llegamos así como que el profesor es el que tiene el látigo, el que no permite que opinemos, nosotros no podemos, si lo sabemos de una manera, pues a lo mejor si le comento a ella me va a sancionar. Son esas situaciones que, bueno, yo a mis alumnos siempre les digo, la clase no es de la profesora que llega con el chicote, sino que la clase es de, ¿cómo se llama este grupo? Ya me dan X, ¿no? El grupo. Bueno, pues la clase es de todos, entonces todos tenemos que participar. En el primer periodo yo tengo chicos de primer semestre. Ellos tuvieron que hacer un material para trabajar, ya sea sopa de letras, crucigramas, un memorama, chalala. Y tenían que participar. Le dije, yo sé que apenas se están conociendo, pero tienen que integrarse. Al final, ahorita hicimos exactamente una presentación de proyecto aula y usé lo que es la coevaluación. Ellos tenían que evaluar a sus compañeros, dar los puntos de vista, por qué sí, por qué no, qué les faltó, que de acuerdo a la rúbrica que se les dio y todo. Yo creo que ahí hay que hacerlos partícipes de
la clase. No es tanto de que la maestra o el profesor es el único que tiene la autoridad y el único que sabe, porque relativamente, de verdad, yo me quito el sombrero con muchos alumnos que llegamos y dicen, no, qué barbaridad, mis respetos, porque ellos nos dicen otro tipo de manera de utilizar, por ejemplo, en el caso mío, las herramientas de la tecnología y dices, pues son situaciones en las que hay que enriquecer el conocimiento. Ese sería mi punto de vista y ya no agrando más porque también algunos compañeros tienen otras actividades. Gracias. A usted, profesora Araceli, muchas gracias por compartirnos su experiencia y sí, o sea, justo esa cuestión de la autoevaluación o la evaluación entre pares es otra herramienta participativa, ¿no? En ese sentido. Y seguía el profesor Ernesto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo quisiera compartir un par de ideas rápidamente de que, bueno, evidentemente este tema es multifactorial. Tenemos muchas aristas, muchos puntos de vista y, por ejemplo, como tutores, nuestra labor es orientar. Eso es, me queda claro, es acompañarlos, surgir esta empatía. Sin embargo, hace muchos años algún compañero me hizo una reflexión, me hizo reflexionar sobre alguna situación. Porque yo platicaba con los estudiantes y me enteraba de algunas situaciones, pero no quiero gastar mucho tiempo. El punto es que alguien me dijo una vez, ok, ¿qué vas a hacer con esa información? Por ejemplo, si yo me entero de que algún alumno, alguna alumna está sufriendo abuso físico o corporal, le pegan, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a demandar? ¿Voy a hacer algo? Entonces, la pregunta hace muchos años sí me dejó pensando. Y bueno, yo creo que aquí es evidentemente determinar, tenemos que tener claridad en nuestras funciones. Sabemos que podemos tener faltas por omisión, podemos ser cómplices por omitir algo, por no remitir, por no direccionar. Sin embargo, aquí nuestras funciones tendríamos que tenerlas claras, saber que nos corresponde a nosotros orientar, reportarlo a qué autoridades, a qué instancias, porque tanto que está mal hecho que no reportemos, como que también que excedamos nuestras facultades, eso también sería incorrecto. Entonces tendríamos que tener esa claridad, por un lado. Por otro, hablando de la acción tutorial, creo yo que también depende del tipo de unidad de aprendizaje. Por ejemplo, yo he tenido diferentes unidades de aprendizaje, algunas más pesadas que otras. Entonces, yo he sido tutor desde hace muchos años, semestre con semestre, y he estado participando, y cuando yo he tenido una unidad de aprendizaje, digamos, entre comillas, ligera, pues lógicamente tengo más tiempo, tengo más flexibilidad, puedo incluir un tipo de actividades con mayor facilidad. Sin embargo, recientemente he tenido una carga de unidades de aprendizaje más pesadas, más matemáticas, más cargadas de contenido. Evidentemente, pues no tengo el mismo tiempo. Eso aunado a que muchas veces hay compañeras o compañeros que desafortunadamente no participan en esta acción tutorial, pues nos deja muchas veces a las mismas personas que participamos. No sé si se entiende mi idea, de que, por ejemplo, hay 3 materias, la fácil, la intermedia y la difícil. Por mi facilidad de cierta dominio de temas, últimamente a mí me dan la difícil. Pero de la intermedia y de la fácil, nadie quiere ser tutor. Entonces a mí me dejan tanto la difícil como ser el tutor. Lógicamente eso dificulta mi labor tutorial, además de que, bueno, es mucho contenido, son muchos alumnos, y digo dificulta porque buscamos la manera, pero lógicamente no tengo los mismos resultados y mi punto es externar algunos factores que pueden mermar nuestra acción tutorial y buscar alternativas para este tipo de situaciones. Otra, por ejemplo, hablábamos de las reglas. Algo que a mí me ha funcionado mucho es que yo desde el día 1 o desde antes de empezar las clases, ahorita que estamos en pandemia, yo publico las reglas y la primera clase las platicamos. Está por escrito que, al grano, mi punto es, cada regla, explico la regla, pero explico cuál es la finalidad de la regla. Y yo le digo a todos y a todas, miren, cada una de las reglas está abierta a discusión. El objetivo es Un ejemplo,
El objetivo es que me demuestren conocimiento y que no copiaron. Luego entonces, la regla es, durante la evaluación, yo necesito que tengan la cámara prendida y necesito ver su rostro y necesito estas situaciones para asegurarme de que no. Pero si a alguien se le ocurre alguna alternativa, soy todo oídos. Lo mismo cuando les pregunto, les digo, ok, cada ejercicio tiene estas características, toda investigación necesita referencias, de lo contrario es plagio. Y el plagio es muy delicado, así que se invalidaría todo trabajo que no tenga referencias. A menos que alguien tenga alguna situación que platicar, lo platicamos. Es decir, mi enfoque es no solo decir las reglas, sino entender el objetivo y estar abiertos a que alguien me dijo, por ejemplo, profesor, mi cámara no se puede mover en la evaluación, pero si usted quiere ver mi boca porque dice que no quiere que yo esté hablando, pero no puedo mover la cámara, ¿qué le parece si activo el micrófono? Y así usted va a escuchar el ruido de fondo de mi casa, pero yo no estoy hablando. Y yo, perfecto, usted es el ejemplo de que se entendió la finalidad y de que la regla no es estricta. La regla busca cumplir un objetivo. Mientras cumplamos el objetivo, tenemos flexibilidad. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho con las reglas y lo comparto con ustedes por si a alguien le sirve. También hablamos de respetar un poquito las situaciones de las personas. Por ejemplo, hablamos de la cámara, de que a algunos les da un poquito de pena. Sabemos que vienen con carencias y más estas generaciones, precisamente, los veo con muchas carencias en el aprendizaje. Cosas muy sencillas que damos por hecho, simplemente muchas veces no saben despejar, matemáticamente hablando. Les cuesta trabajo sumar a algunos, a muchos. Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta, pero aunado a los factores que ya mencioné, pues se nos junta un poquito, ¿no? De que la materia difícil, el tutor, traen carencias, como que se nos complica un poquito. Pero si sabemos identificar qué carencias tiene, bueno, los podemos motivar. Y para finalizar, la motivación también es un punto delicado, porque en alguna ocasión algunas personas las veo muy desmotivadas. Entonces yo trato de buscar a ver qué intereses tienen o a ver qué opina. Sin embargo, ya en alguna ocasión me ocurrió que ya alguien me sugirió, no me lo dijo textual, ¿no? Pero creyó, dijo, no, pues es que a veces casi siento como que me acosa. Y yo, caray, o sea, por acompañar, por interesarme, por buscar alternativas, ¿y cómo le fue? Entonces, estas generaciones, digo, las cosas como son. No, sabemos que hay algo que le llaman generación de cristal. Entonces, no todos son así. Yo estoy en desacuerdo con catalogar de manera genérica a todas las personas, pero algo hay de cierto en eso, que hay personas que por cualquier cosa lo toman a mal. Entonces, ante esa situación, me regreso al inicio, tener claridad en nuestras funciones, hasta dónde debemos de llegar y tener cuidado, porque si no al rato resulta, y ya me ha pasado varias veces, aunque aún así no aprendo y lo sigo haciendo, ¿no? Pero por querer hacer un bien, al ratito resulta que uno es el malo, que uno es el que no, que uno es el que no sabemos hacer las cosas. Entonces, buscamos reflexionar, buscamos hacer ese tipo de actividades. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias por esta retroalimentación que hace a partir de su experiencia. Y justamente se trata de eso, de poner a la luz de nuestras experiencias todas estas cuestiones. Por ahí mencionaba multifactorial y en ese sentido también es complejo. No es un camino lineal a seguir y una receta. Hay varios factores que inciden y en ese sentido nos pone ahí sobre la mesa la cuestión de los límites, la importancia de ello y considerar el contexto, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo su escucha y pues deseo que tengan que ya a menos de 10 días de Navidad, que tengan un bonito fin de año. Y ahí está. Muchas gracias, profesor Néstor.